Hay un evangelio que fue silenciado por siglos. Un texto que desafía no solo la historia escrita, sino también las estructuras del poder religioso. Lleva el nombre de una mujer, María Magdalena. Y si estás viendo este video, tal vez lo que vas a escuchar remueva algo profundo en tu alma. Porque esto no es solo arqueología espiritual. Es una revelación que podría cambiar la manera en que entiendes a Jesús, al discipulado y al verdadero rostro de lo divino. ¿Y si te dijera que lo que llamamos pecado no es lo que creemos? ¿Y si el verdadero mensaje de Cristo fuera aún más radical de lo que nos atrevemos a imaginar? Durante mucho tiempo, a María Magdalena se la redujo a una caricatura. La pecadora arrepentida, la mujer de la calle, la que lloró a los pies del Maestro. Pero los evangelios canónicos no afirman nunca que fuera prostituta. Ese retrato fue impuesto siglos después por intereses que temían el poder espiritual de una mujer que estuvo más cerca de Jesús que casi nadie. En textos apócrifos encontrados en Nag Hammadi, Egipto, se descubrieron fragmentos de un evangelio perdido, el Evangelio de María. Y en esas líneas incompletas, rotas por el tiempo, se revela una voz íntima, firme, llena de autoridad. No la de una simple seguidora, sino la de una líder espiritual reconocida por el propio Jesús. El Evangelio de María Magdalena no es largo. Lo que tenemos son apenas unos fragmentos, pero lo que dice sacude. En una de sus secciones más impactantes, los discípulos están confundidos tras la muerte del Maestro. Pedro y Andrés dudan, están llenos de temor. Es María quien se levanta, quien recuerda las enseñanzas que Jesús le confió a ella en privado. Les habla de una visión, una revelación que le fue dada directamente. Pedro se irrita. ¿Por qué a ella? ¿Por qué no a nosotros? La tensión es clara, pero otro discípulo, Leví, se levanta y la defiende. Si el Salvador la hizo digna, ¿quiénes somos nosotros para rechazarla? Aquí ocurre algo profundo. En ese pequeño diálogo se revela un conflicto que todavía persiste hoy. La resistencia a aceptar que Dios puede hablar a través de quien menos esperamos. María representa lo que fue excluido, lo femenino, lo intuitivo, lo contemplativo. Y su evangelio no contiene milagros ni genealogías. Habla del alma, del sufrimiento interior, del verdadero pecado como una ilusión, como el olvido de nuestra conexión con lo eterno. Es místico, es subversivo. Y quizá por eso fue silenciado, porque no se puede controlar a quien encuentra a Dios dentro de sí. María no habla como alguien que adora desde lejos, habla como alguien que conoce desde dentro. Describe una ascensión del alma a través de diferentes planos, donde se enfrentan fuerzas como el deseo, la ignorancia, la ira. Y en cada nivel, el alma responde con sabiduría, hasta liberarse. Es una alegoría profundamente espiritual. El pecado no es romper una norma externa, sino quedar atrapado en los velos del ego, del miedo, de la ignorancia. El mensaje no es de castigo, sino de despertar. De recordar quiénes somos más allá de este cuerpo, más allá de este mundo. Y no es casual que sea una mujer quien reciba esta enseñanza. En el tiempo de Jesús, las mujeres no podían ser testigos legales, no podían enseñar en las sinagogas, no podían ocupar posiciones de liderazgo religioso. Y sin embargo, fue a una mujer a quien Jesús primero se apareció resucitado. Fue a ella a quien confió el mensaje de vida. El Evangelio de Juan nos dice que María fue la primera en ver al Cristo glorificado. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dispuesto. Porque el amor la había llevado hasta el final, incluso cuando todos los otros huyeron. Porque ella no buscaba poder, buscaba verdad. Este video no es una defensa ciega de textos apócrifos. Tampoco es un ataque a la tradición cristiana. Es una invitación a mirar más allá del velo, a preguntarnos qué parte del mensaje de Jesús aún está oculta por nuestros prejuicios, nuestras estructuras, nuestras heridas colectivas. ¿Qué pasaría si redescubriéramos el discipulado desde lo que María representa? Un discipulado que no depende del género,
del rango, del prestigio, sino de la apertura del corazón, de la capacidad de amar hasta las últimas consecuencias, incluso cuando nadie más comprende. El Evangelio de María Magdalena no contiene acusaciones, no habla de condenas eternas, no promete un cielo por méritos, invita a una transformación interior profunda, a vencer a las fuerzas que nos atan desde dentro. Es un mapa del alma humana en busca de redención, no en el futuro, sino aquí, ahora. Y si eso incomoda, es porque nos exige responsabilidad espiritual. Nos dice, no culpes al mundo, no culpes al otro. Lo que te impide ver a Dios está dentro de ti. Y también la llave para liberarte. Este mensaje no es moderno, es eterno, y por eso resurge hoy, cuando más lo necesitamos. La figura de María Magdalena ha sido distorsionada, no por error, sino por estrategia. La iglesia primitiva, al institucionalizarse, necesitaba estructuras claras, jerárquicas, masculinas. Y en esa lógica, una mujer que hablaba con autoridad espiritual no tenía cabida. Por eso se la etiquetó como pecadora, como llorona, como símbolo de redención emocional, pero no doctrinal. Lo espiritual se separó de lo femenino. Lo racional se opuso a lo intuitivo. Y así, la voz de María fue callada. Pero las voces que vienen de lo alto nunca se extinguen. Solo esperan el momento de ser escuchadas otra vez. ¿Y qué nos dice esa voz hoy? Nos dice que el alma tiene poder, que el reino no es un lugar al que se llega tras morir, sino un estado al que se accede al despertar. Nos dice que el pecado es ignorancia, que el castigo es quedar atrapado en el deseo no purificado, y que la salvación es recordar nuestra verdadera esencia. María no habla como una filósofa, habla como alguien que ha visto, que ha sido llevada en espíritu a dimensiones más allá de este mundo, y ha regresado para compartirlo. Su evangelio no es moralista, es profundamente sanador. En el texto, hay un momento donde el alma es desafiada por tres entidades: deseo, ignorancia e ira. Cada uno intenta detener su ascenso, y el alma responde con sabiduría, con discernimiento. Es un proceso simbólico, pero profundamente real. Porque ¿quién de nosotros no ha sentido esas mismas fuerzas tratando de aplastar su fe, su esperanza, su conexión con lo divino? La historia del alma en el Evangelio de María es nuestra propia historia. No se trata de un mito. Es una guía espiritual codificada en símbolos, y solo quien ha sufrido el fuego interno puede entender su lenguaje. María Magdalena no reemplaza a Jesús. No se presenta como su igual ni como su rival. Ella es una testigo, una que ha visto más allá, una discípula en el sentido más puro, alguien que ha sido transformada por la enseñanza, no solo informada. Cuando ella habla, no lo hace desde el ego, sino desde la compasión. Su evangelio es un puente entre la presencia de Cristo y nuestra realidad interior. Y eso incomoda. Porque es mucho más fácil seguir reglas externas que enfrentarse a la tarea de transformar el corazón. El mensaje de María es radicalmente interior. No habla de templos, ni de rituales, ni de estructuras religiosas. Habla del alma como templo, del silencio como revelación, de la sabiduría como fruto del sufrimiento bien comprendido. Y eso, en un mundo que valora lo externo, lo medible, lo masculino, resulta escandaloso, pero también profundamente necesario, porque vivimos una época de ruido, de ansiedad, de doctrinas que no sanan, de líderes espirituales que no han sanado su propio corazón. Y en medio de eso, la voz de María resurge como un susurro que atraviesa los siglos. Lo más impactante es que ella no impone, no exige, no amenaza. Ella recuerda, y en esa memoria nos invita a recordar también, a volver al origen, a reencontrar la chispa divina que aún arde dentro de nosotros, aunque cubierta de capas de dolor, vergüenza y olvido. El Evangelio de María no es una herejía, es una herencia,
un regalo para quienes están listos para dejar de buscar fuera y comenzar a mirar dentro. Para quienes entienden que el mayor milagro no es caminar sobre el agua, sino caminar sobre las aguas turbulentas del alma y no hundirse. Y tal vez por eso su evangelio fue escondido, no porque contradijera a Cristo, sino porque lo revelaba desde un ángulo que no podía ser controlado, porque mostraba que la verdadera autoridad espiritual no viene de títulos, ni de votos, ni de linajes religiosos, sino de la intimidad con el Espíritu. María fue testigo de la resurrección, no solo porque vio a Jesús vivo, sino porque lo vio con ojos nuevos, porque había muerto con él en su interior, porque se había vaciado de sí misma. Y ese tipo de experiencia no se puede enseñar, solo se puede vivir. Lo que se nos presenta no es una figura mística sin rostro, es una mujer real, con una historia, con heridas, con amor profundo por el Maestro, alguien que caminó con él, que lo escuchó cuando hablaba en parábolas, que lloró cuando fue crucificado, que no abandonó su tumba. ¿Puedes imaginar ese amor? Un amor que no buscaba reciprocidad, ni reconocimiento, ni gloria. Un amor que solo quería permanecer cerca de la verdad, incluso cuando todo parecía perdido. Ese amor es el que transforma. Ese amor es el que da autoridad espiritual, no los estudios, no los cargos, el amor. Cuando entendemos la figura de María Magdalena más allá de los clichés, algo se libera dentro de nosotros, porque ella representa lo que ha sido silenciado, la intuición, la contemplación, la experiencia directa de Dios sin intermediarios. Ella no necesitaba una sinagoga para adorar. Su templo era el cuerpo redimido por la presencia de Cristo. No necesitaba permiso para hablar, porque lo que había recibido no era una opinión, sino una revelación. Y eso incomoda a cualquier estructura que haya olvidado que el Espíritu sopla donde quiere. El Evangelio de María nos muestra que la verdadera batalla no está fuera, sino dentro, que el infierno no es un lugar lejano, sino un estado del alma dominada por el miedo y el deseo, que la salvación no es una recompensa futura, sino un despertar presente. Y eso es profundamente bíblico, aunque muchos no lo vean. Porque Jesús mismo dijo, «El reino de Dios está dentro de vosotros». Y sin embargo, hemos construido religiones enteras que nos enseñan a buscarlo fuera, en doctrinas, en liturgias, en reglas. María nos recuerda que el viaje es hacia adentro, que la meta es la unión con lo divino, aquí y ahora. Muchos se preguntan, ¿por qué no se incluyó este evangelio en el canon bíblico? Y la respuesta es compleja, porque en los primeros siglos del cristianismo, la lucha no era solo espiritual, era política. Los textos que fortalecían la estructura jerárquica, patriarcal, fueron promovidos. Los que proponían una experiencia mística, libre, interior, fueron descartados, no por falsedad, sino por conveniencia. Y aunque esto pueda escandalizar, no debe llevarnos al resentimiento, sino a la búsqueda. Porque si algo verdadero fue ocultado, aún puede ser encontrado por quien busca con humildad. Este evangelio no reemplaza la Escritura, no la contradice, la ilumina desde otro ángulo, como un espejo que refleja la misma luz, pero desde otra ventana. María no enseña otra fe. Ella profundiza el llamado al discipulado radical, al amor que no necesita ser visto, a la transformación que nace del silencio. No hay herejía en eso, hay belleza. Y sobre todo, hay coherencia con el mensaje de Jesús, que siempre puso al corazón por encima de la ley, a la compasión por encima del juicio, a la revelación del Padre por encima del formalismo religioso. Quizás tú también has sentido ese llamado, no el de una religión nueva, sino el de una espiritualidad más viva, más íntima, más real. Tal vez has sentido que hay algo más que los ritos, que las normas, que las prédicas repetidas. Tal vez, como María, has escuchado una voz interior que te llama por tu nombre, que te dice que no estás sola, que el Maestro sigue vivo,
pero ahora dentro de ti. Y ese llamado no es emocionalismo, es despertar, es vida, es resurrección. Es el Evangelio que no necesita ser gritado, porque se vive con cada latido del alma. María Magdalena fue la primera en anunciar la resurrección. En ese momento, ella fue la iglesia, no un templo, no una institución. Ella, sola, con su fe y su testimonio. Y eso nos confronta. ¿Cuántas veces hemos callado por miedo? ¿Cuántas veces hemos creído que no éramos dignos de compartir lo que hemos visto de Dios, solo porque no somos oficiales? El Evangelio de María no te da autoridad externa. Te recuerda que si has sido tocado por la verdad, ya tienes lo que necesitas. Y que cuando el mundo no cree, es precisamente cuando más hay que hablar, amar y permanecer. No se trata de elevar a María por encima de los apóstoles. Se trata de escuchar la armonía completa. Cada evangelio, cada testimonio, es una nota en la sinfonía de la revelación divina. Pero su nota fue silenciada, y al recuperarla, algo se equilibra. Porque también nosotros tenemos partes silenciadas dentro, voces que fueron calladas, sueños que fueron enterrados, dones que no nos atrevimos a ofrecer. María representa esa voz que vuelve, que se levanta, que no acepta el silencio impuesto. Y si la escuchamos, quizá también nosotros podamos volver a ser discípulos verdaderos. Imagina por un momento que estás frente al sepulcro. El cuerpo ha desaparecido. Los demás han huido. Solo tú permaneces. Lloras. No entiendes. Y en medio del dolor, una voz te llama por tu nombre. No es un ángel. Es Él, el Maestro. El mismo que tocó tu alma antes de tocar tu cuerpo. El mismo que conocía tus miedos más íntimos y aún así te eligió. Ese momento, esa revelación, no se puede explicar con teología. Es puro fuego, es encuentro, es la esencia del Evangelio. Y esa fue la experiencia de María Magdalena. No doctrina, no teoría, presencia viva. Si alguna vez has sentido que tu fe no encaja, que tus preguntas no tienen espacio, que tu corazón anhela algo más profundo que los rituales vacíos, tal vez María tenga algo que decirte, no con respuestas simples, sino con la invitación al silencio, a cerrar los ojos, a entrar en ti, a ascender por los niveles del alma como en su visión, a enfrentar tu deseo, tu ignorancia, tu ira, y a responder con la verdad que ya habita en ti. Porque si has nacido del Espíritu, nada externo puede destruir lo que Dios ha sembrado dentro. La iglesia que Jesús soñó no era de piedra ni de poder. Era una red de corazones encendidos. María fue una llama en esa red, una que ardía en silencio, pero con fuerza, una que no buscaba protagonismo, pero que no podía callar lo que había visto. Tú también puedes ser esa llama. No necesitas título ni permiso, solo fe, solo fuego, solo verdad. Y cuando hablas desde ahí, desde lo que has vivido en lo profundo, el cielo se abre, y otros escuchan, y otros despiertan. Y el reino se expande sin estructura, pero con autoridad. Hoy, más que nunca, el mundo necesita testigos, no solo de milagros visibles, sino de resurrecciones interiores, de almas que han bajado a su propio infierno y han salido con vida. María es testigo de eso, no porque fue perfecta, sino porque fue transformada. Su evangelio es un eco de esa transformación, y al escucharlo, algo en nosotros también cambia, porque no es solo su historia, es la nuestra, la del alma que ha sido amada hasta los huesos y llamada por su nombre para volver a la vida. Te invito ahora a detenerte, a cerrar los ojos, a preguntarte, ¿dónde estoy en esta historia? ¿Soy Pedro, dudando de lo que no comprendo? ¿Soy Leví, defendiendo la verdad que el mundo calla? ¿Soy María, con miedo pero con fuego en el corazón? ¿O soy uno más entre la multitud, esperando señales mientras la verdad me habla al oído? No importa dónde estés, la voz sigue llamando.
La tumba está vacía. El Maestro vive. Y el Evangelio sigue resonando, también desde labios que el mundo quiso silenciar. Gracias por llegar hasta aquí. Si esto tocó tu alma, no lo guardes solo para ti. Comparte este video, suscríbete y comenta Amén si quieres ser parte de esta red de llamas silenciosas pero vivas. No se trata de seguir una moda espiritual, se trata de volver al origen, de escuchar a quien fue silenciada pero no vencida, de permitir que su evangelio nos recuerde que lo divino no tiene género, ni jerarquía, ni límites. Solo tiene amor, solo tiene verdad. Solo tiene poder para despertar lo eterno dentro de nosotros. Que el Espíritu te visite en tu silencio, que la voz del Maestro te llame por tu nombre, y que el fuego que ardió en el corazón de María Magdalena también encienda el tuyo, porque aún hoy, como entonces, hay piedras que deben ser removidas, y almas que deben salir de la tumba, y tú puedes ser parte de esa resurrección, no con gritos, no con banderas, sino con la vida misma, vivida desde lo profundo, vivida desde lo eterno, vivida desde el amor que nunca muere.